Pues muy buenas tardes, sean todos y todas muy bienvenidos a una nueva reunión lunera, como su nombre indica, es la de los lunes. Y hoy tenemos la suerte de tener con nosotros a Rosa Chacón, que ahora nos va a contar ella quién es y a qué se dedica, para estar una horita explicándonos algo nuevo y verdaderamente muy interesante. Gracias, Rosa, cuando quieras. Pues muchísimas gracias, Inés, muchísimas gracias por la invitación. Yo estoy encantada siempre de compartir algo que me apasiona con todas las personas que lo tengan que recibir por correspondencia. Seguro que pues, lo recibirán las personas que les toque vivir. Empezar diciendo que yo como maestra, es decir, mi vocación era ser maestra y estudié para ser maestra. A mí todas las cosas todos los aprendizajes que he ido teniendo, los he intentado llevar a la práctica. Y entonces yo me he nutrido de muchas escuelas, no soy persona que me quede solo con una línea, sino me he nutrido desde la parte más de terapia emocional, de educación emocional. Me he nutrido de la parte de logopedia, es decir, de la parte más con niños y familias con niños con dificultades de aprendizaje. Me he nutrido también de formación de mediación y resolución de conflictos, he hecho un posgrado de mediación y resolución de conflictos. He hecho formación en terapia y acompañamiento sistémico en el Institut Gestalt de Barcelona. He hecho también formación en triformación social y organizacional desde la visión antroposófica, que no sé si conocéis, pero de Rudolf Steiner, aquí en la casa Rudolf Steiner también de Barcelona. Y me sigo formando. O sea, para mí entiendo que somos personas que venimos a este mundo a aprender en esta línea de vida, en esta escuela de vida. Para mí es eso, es una escuela de vida. Y todas las personas que nos vamos encontrando por el camino seguramente nos encontramos por algún motivo. Es decir, y a mí me gusta entender la vida desde ese lugar de no pasa nada porque sí, y además el universo siempre confabula a nuestro favor. Por mucho que a veces nos pasen cosas que no podamos entender en aquel momento y que sean realmente, nos hagan sufrir y nos lo hagan pasar muy mal, pero siempre tengo esa mirada, o me gusta tener esa mirada de que eso pasa con algún motivo que ahora no podemos entender, pero que seguramente más adelante en nuestra vida pues nos dará algo de luz. Bueno, desde ahí hoy, como me invitaron a este espacio y como mis últimos aprendizajes era sobre la mirada sistémica, y eso a mí me ha permitido también entender muchas cosas de mi vida. Es decir, como que he entrado en la mirada sistémica para ordenar un poquito también las cosas que me habían pasado en la vida. Pues cuando Inés me dijo de qué quieres hablar o qué quieres comentar o qué quieres compartir, pues dije, pues la mirada sistémica. Entonces desde aquí tengo preparado como una pequeña presentación, como un PowerPoint, para poder seguir un poquito el hilo. Y después de la explicación, pues estaré encantada de atender todas las preguntas que vosotras queráis y compartir con vosotras vivencias, porque seguramente a todas nos resonará alguna cosa. Cuando quieras, Rosa, puedes compartir pantalla, ¿eh? Vale, pues ahí vamos. Voy a hacerlo así. Vale, y voy a hacerlo como presentación. Yo voy desde el principio, a ver si puedo hacer una presentación. Esto lo muevo un poquito. Vale. Y aquí lo sé. Vale, ¿se nos ve ahora? ¿Veis la pantalla? Sí, perfecto. Vale, pues empezamos por aquí. El acompañamiento familiar sistémico. Y aprovecho también para decir desde donde yo estoy trabajando. Yo estoy en Integral Cooperativa de Salud, que es una cooperativa que hace más de 35 años que estamos, que nació de la revista Integral, porque sé que alguien puede conocer esta revista, que ya en sus momentos nació como una vía alternativa a cómo el mundo iba funcionando, y es una revista que habla sobre ecología, sobre sostenibilidad,
sobre economía sostenible en este mundo. Y desde ahí, desde la revista, desde ese impulso de ver a las personas o la salud también desde un lugar más holístico, pues nació en Barcelona la consulta médica hace 35 años. Y yo llevo en ella a unos 23, 24 años más o menos. Y en este momento pues lo que hacemos es, pues yo desde el acompañamiento a familias, siempre digo, me venían muchas familias con niños con dificultades de aprendizaje, desde ese lugar que yo hice logopedia, y yo siempre me preguntaba, y esto ya me venía desde el principio, me preguntaba qué función tenía esta dificultad que estaba mostrando este niño. Es decir, los padres normalmente nos angustiamos mucho por nuestros hijos y parece que si ponemos el foco solo en el niño, nos perdemos muchas cosas. Normalmente los niños nos hacen de altavoces de algo de nuestro sistema familiar que tiene una función. En realidad tiene una función. Hay dificultades de aprendizaje, pero también venían con dificultades de comportamiento. Y siempre desde ese lugar era como, ¿qué nos está diciendo este niño o esta niña? ¿Qué está manifestando más allá del síntoma? ¿Para qué está sirviendo este síntoma para la familia? Y desde este lugar, pues fui ampliando esta mirada desde el niño a los padres, a el sistema familiar y a cómo las relaciones humanas realmente cobraban muchísima importancia. Y a partir de ahí, pues me fui especializando en lo que era resolución de conflictos, bueno, método Tomatis, que antes no le he comentado. El método Tomatis también es una terapia a través de la música y con acompañamiento logopédico, pues la verdad funciona muy bien porque todo lo que es música traspasa las barreras de lo que es el habla, es decir, la música nos lleva a estados emocionales y trabaja toda la parte más inconsciente de una manera muy, muy potente. Y también hice triformación social desde la visión antroposófica, desde la antroposofía Rudolf Steiner, en la casa de Rudolf Steiner de aquí de Barcelona. Y con todo este compendio de cosas, pues acompaño a familias. Al final, para mí no es bien una terapia, no hablo nunca de terapia, siempre hablo de acompañamiento, porque para mí siempre hay una fuerza innata del individuo y del sistema familiar de autocuración. De alguna forma es como la enfermedad o el síntoma, es como una vuelta a regularnos, una vuelta o una oportunidad para volver a encontrar ese equilibrio. Cualquier desequilibrio nos permite volvernos a reordenar, crecer. De hecho, el crecimiento de las personas humanas pasa muchas veces, no sé si eso os ha pasado, pero en los niños se ve mucho, ¿no? Cada vez que ha tenido una fiebre, ha hecho un estirón, ha vuelto a crecer, ¿no? Es como hay que reformularse de nuevo. Pues desde ese lugar hago yo esta mirada de acompañamiento a las personas. Bueno, ¿qué nos implicaría ser sistémicos? ¿Qué significa ser o la mirada sistémica? Bueno, de entrada todos nacemos dentro de un sistema familiar. Todos nacemos de la unión de dos. No hay, de momento, no hay manera de nacer que no sea de la unión de dos. Es decir, de dos sistemas familiares. Es cierto que hoy en día y la tecnología y todos los avances nos permiten tener fórmulas de nacimiento que intervienen dos o más. Porque a lo mejor pues, con fecundación in vitro, por ejemplo, puede ser que haya se juntan como óvulo y espermatozoide, ¿no? Se forma el cigoto y se pone en una mamá, en una persona, que puede ser que sea la misma donante del óvulo o no. Con lo cual aquí ya intervienen tres sistemas familiares, por decirlo así. Es decir, la evolución científica también nos ha permitido que la manera de nacer cada vez sea más variada. Pero lo que está claro es que nacemos dentro, siempre digo, nacemos dentro de una película. Es decir, nosotros cuando nacemos, nacemos en medio de una película. Puede ser ahora pensemos en una familia tradicional, papá, mamá,
Bueno, a estas personas ya les ha pasado muchas cosas. A lo mejor tenemos ya hermanos y ya han pasado muchas cosas. Cuando nacemos, nacemos en medio de una película que ya está empezada a escribir. Pero no solo a las personas que nosotros podemos conocer, es que nosotros ya nacemos de alguien o de historias que ya han pasado a muchos anteriores a nosotros. ¿Sí? Ahora pensaba en una de las, por ejemplo, de los libros que yo recomiendo desde este lugar de mirada sistémica es, bueno, si me permites, lo voy a nombrar, que es Familias Modernas de Joan Corbalán, porque él ya nombra los nuevos modelos de familia y cómo lograr un buen presente y futuro en ellas, porque ya habla de cómo, por ejemplo, las adopciones, la reproducción asistida, las acogidas, las familias monoparentales, multiculturales, ¿no? Y es como toda esta variedad, pero cómo eso se integra desde esta mirada sistémica y cómo se puede acompañar para favorecer la armonía, digamos, ¿no? Para tener en cuenta y no haya cosas que se nos escapen. Entonces, como eso, seres sistémicos significa eso, que nacemos dentro de un sistema familiar y que llevamos toda una serie de información, que tenemos información consciente e información inconsciente de nuestro sistema familiar. Es lo que se le llama el alma de la familia, el alma familiar, el alma sistémico, o, bueno, a veces en otras culturas a veces se habla de karmas sistémicos, ¿no? De llevar esa información en nuestras células que tiene importancia más allá de nosotros. ¿Qué tipo de información podemos tener? Pues mirad, si nosotros pensamos en un individuo, y aquí entra esta parte más holística del ser humano, ¿no? El ser humano que tenemos, bueno, nosotros aquí lo compartimentamos para poderlo entender en nuestro cerebro racional, digamos, pero somos todo uno. Pero nosotros venimos provisto por una parte física, que aquí la herencia sistémica es lo más fácil en detectar. Tienes los ojos de tu abuela, ¿no? Tienes esta parte física es la que más nos llevamos en este ADN, ¿no? Y en estas predisposiciones que incluso ahora se hablan de predisposiciones hacia enfermedades, por ejemplo, que en el cromosoma, ¿no? Todas estas cosas como que se pueden mirar y tal, y pueden predecir si tú vas a tener más predisposición, igual que los tuyos, de tener hipertensión o tener problemas de riñón, por ejemplo, ¿no? Pero esto es una parte, la física. Nosotros también entendemos como esta parte vital, por ejemplo, que sería la segunda hojita, como la parte vital vendría a ser, así como la parte física es nuestro cuerpo, la parte vital sería todo aquello que tiene un movimiento en nosotros. Una parte vital entendida como esa parte energética que nos da vida. Es decir, en el cuerpo sería la respiración, la circulación, la digestión, todo aquello que nos pasa, que nos mantiene la vida y que genera movimiento. Pero a nivel también interno, pero también a nivel externo. Por ejemplo, las conductas, los hábitos, los patrones familiares, las creencias familiares, todo aquello que nos han transmitido de generación en generación y que nos han dicho esto en nuestra familia es así. Es decir, ¿no? Es como, no sé, desde cosas que a veces nos parecen tan tontas como no vayas descalzo, ¿no? Que es como, ¿no? Que te decía, no vayas descalzo porque te... Bueno, a lo mejor ese no vayas descalzo para nuestro sistema familiar era porque vivían en lugares que hacía mucho frío, que sí, que incluso familias que no tenían suficiente como para comprar zapatos, y entonces eso queda como algo que es muy importante, ¿no? Para la familia, que la buena salud es ir calzado. ¿Sí? Y eso hay un momento que se transmite de generación en generación y esto es una creencia para nosotros. Entonces nosotros somos capaces de decirle a nuestros hijos, pues no vayas descalzo aunque esté hace calor, no, o sea, no hay nada que sea una cosa lógica, sino es una creencia que esto es así. Entonces ahí hay mucho patrón heredado en el cual si no, nosotros no nos cuestionamos en un momento dado, es como en mi familia esto se ha hecho así y nosotros somos fieles a nuestra familia.
por las órdenes que después hablaremos, ¿no? La orden de pertenencia. O sea, nosotros necesitamos sentirnos pertenecientes a nuestro clan, aunque a veces estamos muy disgustados con nuestro clan, pero automáticamente seguimos fidelidades y seguimos repitiendo patrones, aunque esos patrones nos disgusten muchísimo. Pondría el caso de patrones de escoger malas parejas, por ejemplo. Es como, yo vengo de una familia, un ejemplo, ¿no? Vengo de una familia donde todas las mujeres han sido muy sumisas y entonces es como yo esto, o sea, es como jamás, o sea, yo ahora me voy a buscar una persona que sea absolutamente diferente a todos esos hombres familiares, ¿no? que han hecho tanto daño a las mujeres. Y la vida me hace enamorarme de alguien en el cual yo estaré siempre luchando porque es alguien que me remueve de nuevo a ese patrón, ¿sí? Entonces, ¿cómo puede ser si yo conscientemente escogería un tipo de persona, me acabo enamorando inconscientemente de otro? Pues posiblemente estas cosas desde esta mirada sistémica es para que tengas la oportunidad, es decir, el sistema nos va dando oportunidades para que eso se sane, para que eso es como una nueva oportunidad para que eso se resuelva de una manera sana y ese trauma no se siga perpetuando. La herencia emocional, que vendría a más de lo mismo de lo que ya he comentado, ¿no? Sentimientos, relaciones, estados de ánimo. Personas que dicen, es que en esta familia siempre hay mucha tristeza. Y entonces es como que siempre hay mucha tristeza e inconscientemente generamos en nuestro entorno situaciones que nos autoboicoteamos en el ser felices. Por esas fidelidades inconscientes de traumas familiares, ¿no? O hay situaciones que se repiten de pérdidas, de accidentes, de situaciones de escasez económica, por ejemplo, ¿no? Y es como eso, es como inconscientemente tú no te vas a permitir ser feliz si todo tu clan familiar ha estado siempre sombreado desde una tristeza. Y la cuarta, que para mí es la más interesante, es la herencia de los talentos y de las dificultades. Es como si nuestro clan familiar, todo nuestro sistema familiar, ya desde nuestros ancestros, tuviese una misión o un destino a cumplir. Y mirarlo desde ahí es muy interesante porque al final nos decimos, bueno, pero es que, ¿y mi clan familiar, en realidad, qué hemos venido a hacer a este mundo? Esto a nivel individual creo que tiene ya en sí mismo una potencia increíble, ¿no? Porque mirarnos desde ese lugar de, vale, pero ¿cuál es mi misión en esta vida? ¿Qué he venido a hacer aquí? Podemos llegar a pensar incluso que aquí cada uno tiene su mundo espiritual, ¿no? O entiende su mundo de espiritualidad. Podemos llegar incluso a pensar que hemos decidido venir a este mundo, o sea, que podemos pensar que somos seres espirituales, que tenemos que pasar por una experiencia terrenal. Y aquí cada uno sabrá, ¿no? Que en el mundo espiritual cómo cada uno entiende la vida. Pero más allá de que podamos pensar que es así, es porque he decidido venir aquí y ahora a esta familia y en este lugar y en este momento. Y que me une a ellos. Bueno, todo esto es como esa herencia o esa transmisión que ya hablamos ya no solo de nuestros padres, sino de abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, es decir, todos nuestros ancestros. Vale. Una de las cosas muy interesantes en este acompañamiento que yo hago sistémico a las familias y a personas es mirarnos por un momento cómo la vida se abrió paso para que nosotros llegásemos a este mundo. Porque fijaros, a lo mejor, y ahora pongo ejemplos que son así como más leves, pero a lo mejor a mi abuela, su familia no le permitió casarse con la persona que ella estaba enamorada.
y ella lo sufrió muchísimo y la obligaron a casarse con otra persona. Pero a lo mejor gracias a que eso, gracias, y digo gracias porque ella sufrió mucho, pero gracias a ese suceso nació mi madre, por ejemplo. ¿Mm? O como alguien tuvo que ser infiel, por ejemplo, o incluso acompañamos y tratamos cómo se abrió paso desde unas circunstancias que son tan terribles como podría ser una violación. Pero desde esa mirada de, vale, sí, fue algo terrible, pero mirándolo desde cómo la vida se abrió paso para que yo llegase a este mundo, o mirado desde otro lugar que más de espiritualidad, es cómo yo decidí ser esa persona, nacer a través de ese suceso. Eso nos permite mirarlo todo desde un lugar de integración y de sanación. Para mí lo interesante en todo este proceso es no poner juicio. Los hechos se tienen que actuar, si se tiene que denunciar, se denuncia, si se tiene que hacer, tal. Pero cuando miramos todo nuestro pasado, cuando miramos todo aquello que sucedió, no lo etiquetamos de bueno o malo, sino lo etiquetamos de causó dolor o causó alegría, causó un beneficio, causó un bienestar o causó un malestar, ¿sí? Y eso sí que se acoge, evidentemente, porque ahí hay muchas emociones que se remueven. Pero evitamos todo lo posible de decir esto fue terrible, horroroso, eso fue lo que fue. Y hay que hacer un trabajo importante que a lo mejor pasa por el perdón, por hacer un trabajo sobre el perdón. ¿Sí? Vale. Conceptos importantes en la sistémica para poder hacer este tipo de acompañamiento. Es muy importante tener claro el vínculo y la relación. Vínculo primario siempre es el vínculo consanguíneo. Es decir, nosotros tendemos a explicarnos la vida desde la relación. Tendemos a decir que, bueno, cuando hablamos, ¿no? Y los padres, pues los padres son los que conocemos que son los cuidadores normalmente, ¿sí? Sin embargo, por ejemplo, en las adopciones, los padres biológicos son tanto o más importantes que los padres cuidadores. ¿Por qué? Porque toda la información que nosotros hemos recibido de manera inconsciente la recibimos consanguíneamente en nuestro ADN. Lo recibimos a través de los padres biológicos. Entonces, bueno, escucharéis a mi perra que está dando la bienvenida a mi hijo. Es muy importante tener en cuenta esos padres biológicos porque gracias a ellos, a nosotros nos dieron la vida. Gracias a los padres cuidadores o a las personas cuidadoras nos ofrecieron una vida. Hay veces, y a esto también lo acompañamos, que los padres biológicos no son los mejores padres para preservar una buena vida. ¿Sí? Yo también hago acompañamientos a niños en acogida, y a niños y a niñas en acogida, y a veces es muy difícil integrar a los padres biológicos en un lugar sano. Pero si estos niños, estas niñas, y muchas veces pasa por los padres de acogida o por los padres adoptivos, es decir, a los padres adoptivos deben integrar en sus corazones y en los corazones de su hijo a los padres biológicos, porque gracias a ellos, ellos han tenido la oportunidad de ejercer su maternidad y su paternidad. ¿Sí? Causa mucho dolor si no se tienen en cuenta y causa muchísima sintomatología, además, si no se les dice a los niños adoptivos que son adoptados. ¿Sí? Es decir, si no se les dicen que ellos vinieron a través de otras personas, de otros padres, que ellos les dieron la vida y que ellos como padres adoptivos les preservan, los cuidan y les dan una vida digna. ¿Sí? Pero esto es muy importante. Entonces, el vínculo se genera por todos
esos ancestros nuestros. Y además la relación también genera vínculo. Es decir, las relaciones de amistades, las relaciones de pareja, las relaciones también nos generan vínculo, ¿sí? Pero es un vínculo secundario. Es más, tener integrado a los padres en el corazón, más allá si tenemos relación o no tenemos relación con ellos, es lo más sano. Es más, a veces para mantener ese vínculo sano tenemos que tener una relación a distancia con nuestros padres, con nuestros hermanos, ¿sí? Pero llevarlos en nuestro corazón. A veces es difícil, porque han habido conflictos, porque no ha habido... Pero si pensamos que nosotros podemos tener una relación súper sana con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo y tal, sin tener ordenado nuestras relaciones con nuestros ancestros o con nuestros hermanos o con nuestras familias, bueno, después nos pasa lo que nos pasa, que venimos consultando porque hemos cambiado 1000 veces de puestos de trabajo y siempre nos tocan jefes o compañeros de trabajo que no soportamos, ¿sí? Es como siempre me toca el pesado, y cuando preguntas, bueno, ¿y qué tal tus relaciones con tus iguales, con tus hermanos? Dicen, bueno, con mi hermano ni me hablo ni me interesa hablarme. Pero entonces estamos proyectando eso en nuestros compañeros de trabajo y estamos intentando que incluso amistades hagan de hermanas para nosotras, ¿sí? Y estamos desplazando de un lugar a otro. Vale. Los órdenes del amor o los principios sistémicos. Yo hago el acompañamiento a familias, pero la mirada sistémica también hace acompañamiento a organizaciones. Hay muchos conflictos en las organizaciones y muchas veces no fluyen las organizaciones porque estos 3 órdenes están desordenados, o están transgredidos los principios del orden sistémico. El primero es el de pertenencia, el segundo es el orden jerárquico y el tercero es el equilibrio entre el dar y el tomar. Y ahora los voy a explicar un poquito. Vale, ¿qué significa pertenencia? Uy, y aquí además, bueno, yo como veis hice logopedia entre otras cosas porque yo vengo de una familia de dislexia, con personas disléxicas, y entonces aquí ya veo que hay una falta bueno, me falta una letra ahí en medio, que me lo vais a disculpar. Puesto mi hija es disléxica, así que no tengas problema. Vale, perfecto, pues así vengo yo de familia también, esa herencia, y además también la he transmitido, mis hijos los dos con dislexia también. Vale, pertenencia. ¿Quién pertenece a nuestro sistema familiar? Pues mirar, todas aquellas personas que por consanguinidad están vinculados a nosotros, serían padres, abuelos, tíos, bisabuelos, tatarabuelos, toda nuestra familia. También, y aquí entra en esta parte de las exclusiones, aquellas personas que no llegaron a venir a este mundo, es decir, los no natos, los abortos, digamos. Nosotros cuando hacemos el genograma, cuando hacemos el árbol genealógico, tenemos en cuenta esa parte. ¿Por qué? Porque no es lo mismo haber nacido después de 2 abortos que haber nacido el primero. ¿Por qué? Porque ahí ya hay muchísima información. Cuando muchas personas vienen con sintomatología de no encuentro mi lugar, no sé lo que hay, y preguntan a los padres, ¿no? Bueno, es que yo soy hija única, por ejemplo, y después saben que fueron hija única, sí, después de haber 3 abortos y después llegó ella, esta persona ha recibido como la información de que tiene que cumplir las expectativas de 4. De ella, que fue la que finalmente nació, pero de los otros 3 que le precedieron y que no pudieron llegar. Sus padres es como estuvieron como 4 veces proyectando todos sus deseos, todas sus expectativas, todo aquello. Y esta persona pues le pueden pasar 2 cosas. O que vibre mucho que
que tenga muy falta de energía, que sea una persona que tenga muy falta de energía, o al revés, que sea una persona como hiperactiva, porque tiene que llevar la vida de 4. ¿Qué se suele excluir en las familias? ¿Qué se suele excluir? Pues secretos de familia, aquello que es vergonzoso y no se dice, aquel familiar que causó mucho dolor, que no se nombra. Cuando hay alguien que no se nombra porque arruinó a la familia y no se incluye en la familia, no se tiene presente y se le dice, vale, es más, cualquier persona que generó mucho dolor en la familia seguramente estaba haciendo una función para la familia. Es decir, también estaba desde ese lugar de mirar antepasados anteriores y mirar con qué estaba vibrando él. Hubo un trabajo que hice una vez como muy bonito porque una mujer estaba muy enfadada con su hermana mayor, porque su hermana mayor, digamos que hacía muchas cosas que regeneraban mucho dolor a sus padres. Problemas de drogas, problemas de juego, de siempre estar perdiendo el dinero y demás. Y cuando al final resonó como que ella estaba siendo fiel a otro miembro de la familia, que fue excluido justamente por eso, empezó a conectar con la compasión hacia su hermana, porque al final su hermana se había llevado el peso más grande de la mochila y a ella la había liberado de llevar esa carga. ¿Sí? Cuando ella empezó a mirar a su hermana con otros ojos, la pudo acompañar. Y ese acompañamiento hacia su hermana le permitió que su hermana se apoyase en ella y pudiese empezar un proceso de desintoxicación, de rehabilitación. Entonces, a veces es como, wow, a ella quería volver a excluir de nuevo a su hermana y estaba muy enfadada con su hermana y es como, yo no quiero mirar a mi hermana solo causa dolor en la familia y también la quiero excluir. Entonces, gracias también a ese qué pasa, ese impulso de ella de decir, bueno, seguro que no lo puedo hacer de otra forma, ¿no? Que, o sea, hay algo que puedo hacer más. Todo este proceso ha permitido que no solo ella esté mejor y esté en paz con la familia, sino que a su hermana le está haciendo este acompañamiento. Entonces, por eso decía como que la vida nos sigue dando oportunidades para que lo podamos resolver de manera diferente. El segundo orden es el orden jerárquico, ocupar el lugar que le corresponde. ¿Cuál es el lugar que le corresponde a cada uno? ¿Cuál es nuestro lugar? Pues es tan sencillo como el orden cronológico. Si tú eres el tercer hermano, eres el tercer hermano. Si tú eres el hijo y no eres el padre o la madre. ¿Cuándo hay tantos desórdenes? Pues mirar, cuando a veces, por ejemplo, un hijo se cree mejor que sus padres. ¿Y por qué se cree mejor que sus padres? Pues porque considera que tiene más estudios, porque considera que ha conseguido más méritos en la vida, y ahí se desordena, porque antes fueron nuestros padres que nosotros. Honrar el lugar que te corresponde es también saber que tú viniste no como madre de tus padres, sino como madre de tus hijos. Hay muchos desórdenes, sobre todo en logopedia, yo esto lo veía muchísimo. Por ejemplo, pues, por poner algún ejemplo más práctico, padres separados, el niño empieza a tener dificultades, la mamá trae al niño a consulta y entonces estamos viendo que la mamá los está llevando muy mal la separación, emocionalmente está muy colapsada y su hijo le da mucha paz. Es decir, el niño ha cogido este rol, los niños y los hijos siempre se ponen al servicio del sistema. Y siempre se ponen al servicio del sistema, aunque sea a través de enfermedades o aunque eso les cause mucho dolor a ellos, pero ellos no saben. Entonces ellos se ponen ahí y ya está, no saben hacer otra cosa. Entonces, ¿qué le pasa? Que mamá le explica a este niño todas sus dificultades.
con el papá, pero en este caso es como con mi expareja. Me siento muy triste, me siento muy mal, estoy muy desangelada, mira que lo que me ha hecho, ¿no? Mira lo que me ha hecho, mira lo que me ha dicho, mira lo que me trata, y el niño ahí se pone en ese lugar de pareja de mamá. ¿Qué le pasa a un niño que se pone como pareja de mamá? Pues le pasan dos cosas, que se siente que eso le sobrepasa, es decir, él no puede hacerse cargo de las emociones de mamá, pero aún así él lo va a intentar. Y por otro lado, que ¿quién le apoya a él? Los padres, y ahora entraré en el siguiente orden, que es los padres dan, los hijos reciben. Si los padres no pueden dar apoyo a los hijos se quedan huérfanos de esa fuerza. Entonces, este desorden se ve muchísimas veces. También se ve muchísimas veces, por ejemplo, en nuestros padres cuando ya se van haciendo mayores y se van haciendo dependientes, ¿sí? Ahí nos solemos desordenar, porque ya no los vemos como esas personas que eran capaces, que eran tal. Y ahí empezamos, primero conectamos a veces con la tristeza y muchas veces con la rabia. Ver que tu mamá o que tu papá empieza a tener lapsus, empieza a tener, ¿no? A hacer cosas que ya empieza a parecer más bien un niño y los colocamos en un lugar de niños. Y ahí hacemos un papel de mamá de nuestros papás. Y ahí nos volvemos a desordenar. Otra cosa es que nos ocupemos de ellos. Necesitan cuidados, nos ocupamos. Ellos pierden poder de decisión según la enfermedad que puedan tener o como estén de salud, y nosotros quizás tengamos que tomar decisiones por ellos. Pero siempre desde ese lugar de ahora me toca decidir por ti, ¿sabes? Pero te agradezco, tú sigues siendo el mayor y yo sigo siendo la pequeña, en este orden. Y después también el orden jerárquico de cada miembro de la familia es el lugar que te corresponde. Tú no puedes hacer, también hay muchos desórdenes, por ejemplo, sobre todo antes, que se tenían muchos hijos y los hermanos mayores hacían de padres y de madres de los pequeños, ¿sí? Eso ha generado muchísimo dolor. ¿Por qué? Porque ese rol de esa hermana mayor que al final fue la mamá de todos sus hijos, han sido personas que a lo mejor no han podido ejercer, formar sus propias familias, porque o lo han pasado muy mal pensando que sus hermanas pequeñas, ¿no? Hacían sus propias familias, porque ellas se quedaban desamparadas en ese momento, ¿sí? Y era como, bueno, como que no han podido ejercer su propia familia, sus familias han sido desestructuradas, o simplemente que no han podido ser ellas, no han podido decidir. Y se ven abocadas a hacer de cuidadoras de todo el mundo, ¿sí? Y hay un momento pues, que generan enfermedades, porque al final esto, si no cualquier emoción que no se pueda trabajar bien o que no se tenga conciencia, al final el cuerpo lo manifiesta. Y hay muchas enfermedades degenerativas, autoinmunes, que tienen que ver con mucha carga de me he hecho responsable de cosas que no me correspondían. El siguiente, entre el equilibrio entre el dar y el tomar. ¿Cuál sería este? Pues que en cualquier relación entre personas consideramos iguales a aquellas personas que tienen rango por ejemplo, los hermanos son iguales en cuanto a obligaciones y derechos, cada uno ocupa su lugar y no es el mismo ser el primero que ser el último. No es lo mismo, pero en cuanto a derechos y obligaciones sí que tenemos los mismos, ¿sí? En cuanto a la pareja, en este caso, en cuanto a la pareja, nosotros tenemos que estar iguales. ¿Qué significa tener equilibrio en la pareja en el dar y el tomar? Pues sentirte compensado, sentirte en equilibrio. ¿Qué quiere decir en equilibrio? Pues que no quiere decir que si yo aporto 100 económicamente, mi pareja tiene que aportar 100 económicamente. Esto es más bien un termómetro o una báscula que tenemos interna, ¿sí? Que es como, bueno, pero él se ocupa de esto y yo me ocupo del otro. Yo soy más de cuidar y él es más de aportar económicamente. Yo soy más de, ¿no? Es como
Pero internamente muchas parejas, hay momentos y hay momentos de crisis en las parejas que se descompensan. Cuando vienen niños, cuando vienen, formamos familia, o sea, una pareja desde la mirada sistémica no se hace familia hasta que tienen un hijo. Ahí ya se forma familia, ¿no? Pero si no, siguen siendo como pareja. Pero las parejas se desequilibran en cuanto vienen niños, porque entonces normalmente es como uno de ellos, que viene normalmente, es como la que hace más el rol de madre, digo, porque en todas las familias ahora que hay diferentes, pues quien hace más este rol de cuidadora, que puede ser la mujer, o que normalmente es atribuido a la parte femenina, pues ahí normalmente es como se entrega más hacia el hijo y la pareja queda descompensada. Pero después se tiene que volver a equilibrar. ¿Qué pasa en muchas parejas? Que esto no se equilibra. Que uno de los miembros es como se entrega tanto hacia los hijos que deja al otro de lado y no lo ve. O en parejas que dicen, es que yo le doy, le doy, le doy y le doy y le doy, y es más, o sea, yo cuando me junté con él era una persona, pues no sé, lo estaba pasando fatal, tal, y ahora conmigo se ha recuperado tal, y ahora que está súper bien, ahora me deja y se va con otra. No, es como, esto pasa, ¿sí? Entonces, ¿qué ha pasado aquí? ¿Quién ha descompensado? Bueno, es que a veces no descompensa el que no da, a veces descompensa el que da demasiado. ¿Sí? Porque ¿qué significa dar demasiado? Pues que tienes que ver a la otra persona que también tenga la capacidad de dar. Si tú quieres dar y dar y dar y dar y no dices, espérate, que a la otra persona no le estoy permitiendo que también tenga su aprendizaje de vida, su destino, que me compense, que tal. Es que quizás no lo estás tratando como un igual, lo estás poniendo como un hijo, ¿sí? ¿Qué te pasa a ti con el recibir? ¿Qué te pasa a ti que solo estás entregando y entregando y entregando? Bueno, en esto, en el equilibrio y desequilibrio, en las parejas, bueno, es lo que más se ve, ¿no? Este desequilibrio entre ellas y que al final la pareja puede llegar a romperse por este desequilibrio del dar y el recibir. Pero en las familias, en los modelos normales, los mayores dan, los pequeños reciben. Eso quiere decir que los padres y las madres dan amor, cuidados y cariño a los hijos, sobre todo 3 cosas básicas que necesitan los niños y las niñas es seguridad, cariño y reconocimiento. Estas 3, seguridad, que quiere decir también nutrición y todas las necesidades básicas, pero seguridad, es decir, los niños necesitan sentirse seguros con sus padres y madres, necesitan muestras de cariño. No vale, yo llevaba una persona ya mayor que ella me decía, jo, ahora veo la diferencia entre saberse amado o sentirse amado. Porque ella decía, yo siempre he sabido que me querían mis padres, lo he sabido, pero es algo conceptual, lo he sabido. Sí, claro, por supuesto, son mis padres, ¿cómo no me van a querer? Pero no me he sentido así. Y eso es una grandísima diferencia. Entonces, es como los mayores debemos asegurarnos, por lo menos, que nuestros pequeños sientan ese amor y ese cariño hacia ellos. Y después, el tercero sería el reconocimiento, que quiere decir, te veo que eres una persona que está creciendo y reconozco en ti tus virtudes, tus talentos, también tus dificultades. Es como si hemos venido a este mundo como aprendices de vida, o sea, reconozco en ti que eres una persona y reconozco cuáles son tus habilidades, tus talentos y miro y te acompaño en ese crecimiento, porque lo que tenemos de particular los humanos es que no somos como una semillita, o sea, somos semillitas que tenemos toda la información dentro, pero no sabemos si somos una semillita de palmera o de eucalipto.
¿sí? Es como, y eso los padres muchas veces cuando vienen con niños con dificultades de aprendizaje es como, bueno, vale, pero es que a lo mejor no es un experto en matemáticas, pero ha venido a, a nutrirnos de belleza en este mundo, ¿no? Es como, no queremos que sean perfectos en todos y después ya escogerán qué quieren. No, no, miremos en qué sí. Vale. Las herramientas sistémicas que yo utilizo, aquellas herramientas que yo trabajo, son el genograma. El genograma es el árbol genealógico de nuestra familia, teniendo en cuenta las relaciones, es decir, cómo te llevas con tus padres, con tus madres, con tus tíos, con tus abuelas, qué conflictos han habido, qué situaciones sin resolver han habido, qué sucesos importantes como, pues mira, nos tocó la lotería y nuestra vida cambió, o sucesos más dolorosos como por ejemplo, pues ha habido muertes prematuras, han habido accidentes, han habido cosas que no se han podido mirar. Aquí, ¿qué miramos? Cosas que nos resuenan muchísimo. ¿Cómo te nombraron? ¿Cómo te escogieron tu nombre, por ejemplo? O miramos las repeticiones de los nombres. Hay personas pues, que le pusieron el mismo nombre que su hermano que falleció, por ejemplo. Eso lleva una carga muy grande. O, por ejemplo, bueno, en mi caso, por ejemplo, yo me llamo Rosa, mi madre se llamaba Rosa, pero a mí me pusieron Rosa no por mi madre, me pusieron Rosa por mi abuela paterna. Es decir, mi padre se casó con una mujer que se llamaba igual que su madre. Y yo nací un 18 de abril y mi abuela paterna había nacido un 18 de abril. Entonces yo, por honrar, me tenían que llamar de otro nombre, pero como nací ese día, por honrar a mi abuela paterna, me llamaron Rosa. Pero justamente haciendo ese trabajo también sistémico, yo pensaba que mi abuela ya había fallecido cuando yo nací. Pero yo nací en 18 de abril y mi abuela estaba en un proceso oncológico de cáncer ya terminal y ella falleció en junio de ese mismo año. Es decir, que a mí me pusieron a honrar a mi abuela, pero a mi abuela que estaba en un proceso terminal. Entre otras cosas, y después mi abuelo, marido de mi abuela, falleció en mi cumpleaños un 18 de abril. Es decir, también en la fecha que había nacido su mujer, ¿sí? Entonces, mi cumpleaños nunca había sido muy celebrado en la familia. Y yo durante muchos años era como, tenía una sensación como que yo había nacido, pero no era un día alegre. Siempre lo achacaba de que era en abril, que es, a ver, es un mes, por lo menos aquí, es un mes de primavera, floreciente y tal, pero siempre llovía. Y para mí siempre había como impregnado una tristeza no sé, en el día de cumpleaños, que era algo que me extrañaba, ¿no? Claro, cuando empiezas a ver que eso para la familia tiene un sentido, a partir de aquí dices, jo, pues vaya, es que yo estaba honrando aquello que estaba sufriendo, o sea, que estaban viviendo toda la familia y que era un suceso triste. Se estaba muriendo la madre de mi padre, ¿no? Y entonces, bueno, pues esas cosas te alivian de alguna forma, ¿no? Como te dan ciertas explicaciones de vivencias que tú has tenido que no las podías entender de una forma, ¿no? Pero mis padres no me lo dijeron nunca, ¿eh? O sea, yo como, claro, tendría 2 mesecitos, abril, mayo, junio, pues 2 meses, ¿no? Cuando falleció mi abuela. Y a mí, es más, yo pensaba que mi abuela había fallecido antes. O sea, yo pensaba que no. Yo no conocía a mi abuela, pues no la conocía, ¿no? Pero sí que la había conocido, o sí que me la... En fin, estas cosas trabajamos con ella. Trabajamos con la línea de vida. Con la línea de vida, ¿qué quiere decir? Esto lo hacemos también por septenios, cada 7 años. Nosotros sabemos que cada 7 años hacemos como un cambio también en nuestro ADN, o sea, nos vamos renovando y cada 7 años. ¿Pero qué miramos en la línea de vida? Aquello que se nos repite, circunstancias que se nos han repetido, circunstancias de patrones de decir, ostras, yo, pues mira,
la vida pues me llevó a repetir, no sé, ¿no? Es como cada X tiempo, ¿no? Pues he querido cambiar de trabajo y cuando he cambiado de trabajo me he encontrado que, bueno, que al principio era como súper bien porque este trabajo será el mío y al cabo de unos años he vuelto a repetir de nuevo las mismas situaciones. La línea de vida también nos da una mirada de qué aprendizajes hemos tenido, qué situaciones nos ha presentado la vida para que nosotros fuésemos teniendo habilidades desde la adaptación, desde la aceptación, desde el, no sé, yo por ejemplo era una persona como muy activa, ¿no? Como muy controladora, como muy, que si todo lo tenía como muy controlado, era como que el futuro lo tenía súper claro, ¿no? Hay un concepto que es el futuro programado, que es aquello que nosotros programamos, pero hay otro concepto que es el futuro emergente, que es como el futuro te da lo que tú necesitas, no lo que tú quieres, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, pues bueno, una persona activa, bien y así, hasta que me encontré con el embarazo de mi hija, que mi hija venía con una malformación y de un día para otro vamos a hacer una ecografía de control, que simplemente era la alegría para saber si ya podíamos saber si era niño o niña, y de repente tu vida te hace un parón y te dicen aquí hay algo que no sabemos muy bien, pero lo único que puedes hacer ahora es ir a tu casa y ponerte en una cama y pasarte el resto de tu embarazo en una cama, bueno, con un montón de pruebas para saber qué es lo que viene y entregarte en la confianza de si tiene que nacer y vivir, pues vivirá y si no, tú no puedes hacer nada. O sea, para mí, por ejemplo, eso fue ella vino con una malformación que se llama gastrosquisis, ahora es una niña, una chica, una mujer sana y así, pero en aquel momento, en aquel inicio, en sus primeros años de vida, pues estuvo muy entre la vida y la muerte, bueno, los primeros meses de vida, después ya fue algo más reparador, pero en sus primeros meses de vida ella estaba allí en una circunstancia luchando entre la vida y la muerte. Y hubo un momento en el cual, pues eso, te dicen, es que ya no podemos hacer más por ella, ahora solo va a depender de ella, de que sea una fuerte, pero es como nació prematura, que es toda una serie de complicaciones. Pero en ese momento es como, wow, fue un momento terrible para mí. Pero al mismo tiempo me conectó con él, hay que entregarse a lo que sea. Es decir, tú cuando los médicos te dicen ya no se puede hacer nada más, en aquel momento yo os puedo decir que para mí fue como algo que me alivió y eso me costó muchos años reconocerlo. Porque dices, ¿cómo te va a aliviar un mensaje de este tipo? Pero ¿qué me alivió? Es como me entregué al, vale, si ha venido a quedarse, se quedará. No porque nosotros queramos y nos aferremos a que no voy a poder soportar el dolor que mis ancestros habían tenido de ver fallecer a un hijo suyo. Es decir, yo vengo de mucha familia, es más, tengo familiares que les ha pasado. Vengo de familia de niños que han nacido y que han fallecido a los pocos meses, ¿sí? Entonces, era como, wow, solo puedo, o sea, me dicen que ya no podemos hacer nada, entonces solo puedo confiar en mi destino y en el de mi hija, que es si tengo que pasar por eso, lo tendré que pasar, y si no, si ha venido a quedarse, se quedará. Por eso, ¿qué me hizo a mí? Dejar de luchar. Es como, hay un momento que es un momento muy sanador, que es como, me entrego, dejo de luchar desde ese lugar de confrontarme y luchar contra un destino, ¿sí? Es como, ¡pah!, me entrego y a partir de ahí la vida es verdad que fue muy generosa y me permitió pues que mi hija esté aquí y tener pues una vida más sencilla, pero fue un grandioso aprendizaje. Para mí fue un punto de inflexión muy importante en el cual también ahí toqué al decir, vale, sé que en un momento de mucha incertidumbre, por ejemplo, en esta pandemia que nosotros hemos sufrido, ¿sí? Esa sensación que de un día para otro es como un día estábamos en el trabajo y al día siguiente nos dicen
tenéis que estar en casa y no podéis hacer nada, a mí me volvió a conectar con ese lugar de, vale, sé lo que es esto. O sea, a mí no me representó un grandísimo trauma porque yo ya llevaba un aprendizaje de, vale, sé lo que es esto, quietud. Y a mí me volvió a conectar con el, vale, desde aquí yo sé que tengo fortaleza para sostener esto, el mundo se ha parado. Porque para mí el mundo se ha parado, ya lo había vivido. ¿Sí? Vale, y los movimientos sistémicos, que es esta otra parte, y pongo aquí los muñequitos, bueno, veis aquí que hay los muñequitos porque yo trabajo con Playmobiles. No sé si lo conocéis, si alguien conoce las constelaciones sistémicas, las constelaciones las hacen con personas, pero yo trabajo con los muñequitos. Y esto es algo que nos da muchísima información. ¿Por qué? Porque empezamos a hablar, trabajamos con el inconsciente. Y aquí cuando los adultos los pongo delante de los Playmobiles, que al principio se ríen y algunos, bueno, ahora ya no me he encontrado, algunos tienen cierta resistencia, pero es muy interesante saber cómo se colocan, saber qué posición ocupan, a través de esta parte más simbólica abrimos el inconsciente, miramos dónde miran los muñecos, qué posición tienen, qué resonancias de colores tienen. Cuando a veces es muy interesante cuando vienen los padres, ¿no? Y les hago hacer este trabajo que ellos se ponen como en los sillones, se ponen de espaldas, ¿no? Y les digo configurar vuestra familia. Entonces, una vez cada uno ha configurado la familia, lo miramos todos y se quedan hiper sorprendidos porque has puesto al niño aquí, ¿no? Es como tú y yo estamos separados por los niños, ¿no? Es que tú te has olvidado a no sé quién. Hasta casos de, yo les digo, poner a vuestra familia. Y una vez fue muy divertido porque la mujer puso a su familia, o sea, se puso a él a ella con el padre y los dos niños, y el padre configuró a su familia de origen. Es decir, se puso él como hijo y configuró a sus padres y a sus hermanos, pero no puso a la familia, ¿no? Entonces, ahí se abren tantísimas cosas, es muy, muy, muy interesante trabajar con esto y el acompañamiento siempre es que nos está mirando, que se está excluyendo, cómo está, y intentamos pues, hacer como estas configuraciones de orden sistémico. Y como decía Berghalinger, este trabajo es un trabajo para deshacer los nudos del pasado para ver nuestro futuro y el futuro de los que vienen detrás. Y no sé cómo vamos de tiempo, pero creo que ya... Sí, son ya las 9. Vale, Bueno, las 10 perfecto. para ti. Sí, exacto. Pues muchísimas gracias. No sé si ahora queréis comentar. Sí, sí, ahora pasamos a las preguntas, si te parece bien. Sí, Yo tengo que perfecto. decir personalmente que me ha encantado, o sea, me ha encantado, me ha parecido interesantísimo todo. Me parece algo que además el libro estábamos hablando y es increíble cómo funciona. Bueno, si quieres dejar de compartir pantalla, empezamos con las preguntas. Vale, perfecto. Mira, la primera pregunta se la vamos a hacer de parte de Mar, una chica Sí. que es que está conduciendo y si no te podía escribir, ¿no? Las preguntas Vale. están relacionadas a problemas de salud. Mi papá se está recuperando de un cáncer y tomó la decisión de abandonar la continuidad del tratamiento. No sé cómo manejar la situación. ¿Qué dices tú? Vale. Manejar la situación se refiere a cómo ella puede acompañar, a cómo ella lo está viviendo. Aquí hay muchas cositas que podríamos No sé decir, si ¿eh? Mar está todavía entre nosotros, se ha ido, Claro. ha salido. Bueno, Mar, si nos oyes, pues ponnos un poquito más clara la pregunta, por favor. vale. De todas formas, yo voy a hacer como diferentes hipótesis, digamos, como Vale. para aprovechar esta pregunta, ¿vale? Digamos que en este caso estamos hablando del padre, ¿no? Del padre que sería como alguien más que ella, o sea, más en cuanto
a que ha venido, es como cómo respetar la decisión del padre. Podría ser una de las hipótesis que a lo mejor ella se estaba haciendo, ¿no? Es como, ¿cómo puedo acompañar una decisión que ha tomado mi padre que a mí me parece que no es la correcta? ¿Sí? Bueno, pues en este caso, así, aceptando que su padre, o sea, ella no puede decidir por su padre. Si fuese su hijo es diferente, ¿sí? Si fuese su hijo, más allá de que su hijo, si es mayor de edad, también la cosa sería diferente, ¿sí? Pero en este caso sí que está claro que es como ella se tiene que poner en el lugar de hija y preguntar, papá, ¿qué necesitas de mí? En el caso de que su padre en una situación de vulnerabilidad, como puede ser estar transitando un cáncer, pues necesite algo de su hija. Pero desde ese lugar de respeto la decisión del mayor. Y ahí trabajarse ese lugar de aceptación. No hay más, no hay más. Claro, no es quien para actuar sobre su padre, ¿no? De alguna manera. Exacto, exacto. Rosa, y una vez que detectamos, bueno, empiezo yo, no Sí. solo para los demás, detectamos, por ejemplo, este caso, ¿no? Que tenemos que ocupar ese lugar, ¿cómo se trabaja eso? Porque, por ejemplo, yo detecto que es curioso porque también en mi familia hay un miedo terrible a perder un hijo pequeño, pero todas las mujeres de mi clan, todas, sin excepción, tienen miedo a perder un hijo. Imagino que todas las mujeres, pero a partir de cierta edad se les quita el miedo. O sea, debe haber a alguien que en el pasado perdió a algún hijo a una edad determinada. Sí. De la Sí, edad de los niños, quiero decir, cuando los niños cumplen sí. los 10 años por ahí, ya nos desaparece el miedo. Entonces, una vez que tú te das cuenta de eso, ¿cómo puedes tú combatir eso? ¿Cómo puedes gestionarlo? Vale. Ahora imagínate que pensemos que hay una formación clara, es decir, tú sabes que hay alguien que perdió su hijo o sus hijos, No. pero imaginemos que lo sabemos o que no lo sabemos, ¿vale? Las dos hipótesis. ¿Cómo se trabaja en esto? Pongamos que nos imaginamos que es como, vale, yo me imagino que ese suceso ha acontecido en mi familia y que por eso a nosotros nos da la explicación de que eso nos resuena en ese dolor, en ese miedo a que eso ocurra, ¿sí? Lo que podemos hacer es más o menos como simbolizarlo. Es decir, vamos a poner a todas las mujeres con muñequitos, con esos muñequitos o de una manera simbólica, o las podemos nombrar o dibujar a todas nuestras mujeres, nuestros ancestros, de los nombres que nosotros conozcamos, y vamos a hacer esas frases de sanación o esos espacios de sanación, que quiere decir, es como, podemos decir, vale, veo a todas las mujeres de mi familia y todas resonamos con el miedo a perder nuestros hijos pequeños, ¿sí? Seguro que eso tiene una función para nuestra familia. Siento que ese miedo nos hacía estar más atenta hacia ellos en ese cuidado. Sin embargo, ahora, por lo que nosotros estamos viviendo, ya no tiene sentido para nosotras. Lo veo, lo honro y lo dejo en su lugar. Qué bonito. ¿Sí? Es como siempre el movimiento sistémico siempre es miro aquello, no lo juzgo, sino lo honro, seguro que fue por algo, pero lo dejo allí con ellos. Ya no lo traigo en mi día a día. Es una forma como de cortar. Hasta aquí llegó, pero aquí permitirme hacerlo de otra forma. Ya no lo necesitamos ese miedo. Ya no tiene sentido para nosotros. Perfecto, gracias, Rosa. Mira, Mar también nos pregunta, yo tengo un problema en donde tengo una fobia o miedo desmesurado a padecer una enfermedad. Vale, bueno, pues eso nos resuena de nuevo con que ese miedo o esa fobia seguro que viene por alguna situación. De hecho, Mar es la que antes nos preguntaba sobre su papá, ¿no? Su papá y esa situación que está viviendo real, o sea que es así. Vale, pues mira, vendría a ser... Dice, mis dos papás han padecido. Vale. Lo ves, ¿no? Fíjate, sí. Vale, pues mira,
volvería a ser otra vez como vamos a poner, sería como ese trabajo sistémico, vamos a poner a papá, a mamá, o sea, es como a esas personas que han estado ahí, vamos a poner a los abuelos y vamos ahora si puedes tomar, es como los tienes ahí presentes, tus abuelos también y todos tus ancestros. Vamos a pensar ahora que nosotros estamos acompañados de nuestras personas anteriores a nosotras y todo nuestro clan. Y vamos a pensar que ellos han tenido muchas experiencias de vida. Algunas han sido muy alegres y nos han permitido tener todas estas habilidades y conectar con la fuerza de la vida. Y algunas han sido muy dolorosas y quizás algunos han sufrido mucho y se fueron antes de tiempo incluso. Sin embargo, para nosotros, miramos todo aquello, honramos todo lo bueno, honramos todo lo que causó dolor y nos decimos que para nosotras ya no es necesario. Lo miramos, lo honramos y los dejamos con ellos. Miles de gracias, Rosa, de verdad, gracias. ¿Alguien más quiere hablar de alguna cosa? Levante el micrófono y directamente. Encarna, Hilda, Arantxa. Muchas gracias, bellas palabras. Lo estás leyendo, ¿no? Que lo ponen mal. Gracias a vosotras. Encarna, ¿tú? Nada, estoy embelesada oyendo a la mujer, te mete una paz. Ay, verdad, yo también. Ay. Es maravillosa, la verdad que sí, tiene una paz y una calma hablando que transmite una Antes, al comienzo, cuando ponía lo de la pregunta del millón, cuando ella enunciaba, ¿no? De cuál es mi misión, qué he venido a hacer, y como bueno, preguntas, ¿no? Que retumban y retumban hasta que se vaya clarificando, pero ahí vamos. Pero transmites mucha paz, como una conciliación de aceptar, ¿sabes? Sí, muchas gracias. Gracias, Encarna, por tus palabras. La verdad es que yo siempre, en la parte más de acompañamiento sistémico, siempre hablo de 4 estados de ánimo básicos, en el cual durante mucho tiempo he estado yo resonando y creo que todas nosotras es como resonamos mucho. Uno es desde una energía muy elevada y muy fuerte, que es la rabia, que es como un estado de ánimo, de resentimiento, de rabia, de lucha, ¿no? De tener que luchar por la vida, y todo esto muchas veces también nos viene de mensajes sistémicos, ¿eh? Nos han dicho, ¿no? Hay que luchar, las cosas hay que lucharlas, ¿no? Y entonces, desde ese estado de ánimo es como siempre estamos como en alerta, y hemos estado como así mucho tiempo, ¿no? Como en alerta. Y cuando ya no podemos más, desde esa energía fuerte y potente, entonces caemos en la resignación. Es como ya no puedo más y ya. Y desde fijaros que yo, en esta experiencia de vida que yo decía respecto a mi hija, entré desde la lucha, todo por ella, voy a hacerlo todo por ella, todo lo que sea, porque esta niña, ¿no? Como que van a hacer bien y va a salir adelante con su vida y tal. Y hubo un momento que me dijeron, ya no podemos hacer más. Está muy mal, te tienes que hacer a la idea, es como te van preparando y te tienes que hacer a la idea, y ahí caí en la resignación total, ¿no? Me resigno. ¿Cómo llegar de la resignación a la aceptación? Fue un paso para mí muy importante. La resignación era como no puedo más, o sea, la debilidad, me debilito, ¿no? Y entonces la vida me arrastra, me lleva, me vapulea. La aceptación es, vale, estas son mis circunstancias, acepto, no dejo de batallar con ellas. La resignación es, batallo y pierdo, batallo y pierdo, batallo y pierdo. La aceptación es, vale, estas son, dejo de pelearme con ellas. Ahora bien, desde ese lugar, y ahí paso al 4 estado de ánimo, es desde ese lugar, ¿qué puedo mejorar? Es como, vale, acepto que estas son las circunstancias, pero yo puedo hacer algo para que esto esté mejor. Y ahí es
la cuarta estado de ánimo, que vendría a ser como la aspiración. Aspiro a estar mejor de cómo estoy ahora. Entonces sí que ahí tengo margen de maniobra, y bastante normalmente. En cuanto aceptas la situación y dejas de batallar, lo que haces es, vale, sí, pero yo puedo hacer algo. ¿Qué me corresponde a mí? Hacer algo sobre esta situación que estoy viviendo. Desde ese lugar de, bueno, pues me voy a buscar una vida más cómoda, un espacio más cómodo, o estoy atendiendo mi necesidad física. Es como siempre hay un margen de maniobra para poder estar mejor en las circunstancias que nos tocan vivir. En la pandemia nos ha hecho un entrenamiento durísimo, ¿no? Pero ha sido así. Es como podemos estar peleándonos con el mundo, podemos aceptar que estas son las circunstancias, pero ¿qué puedo hacer yo para estar mejor dentro de las circunstancias que vivimos, ¿no? Bueno, no sé si... Sí, fenomenal. Yo estoy encantada, Rosa. Oye, mira, Arantxa, que dice que no puede... dice, he asistido en muchas constelaciones y es increíble cómo coges el papel que te toca sintiéndolo totalmente. Todo eso se pide al hacerlo con muñecos, ¿no? ¿Cuál es la ventaja con los Playmobil? Vale, fíjate, sí. Sí, como has dicho tú, mira, las constelaciones siempre hemos dicho que son muy difíciles de explicarlas y que las tienes que vivir. En cuanto las vives, pasan cosas que es como después las palabras no se encuentran, ¿no? Para explicarlas. Te dicen, a veces te dicen, bueno, pero que es como una especie de teatro y tal. No, no, no. O sea, yo recuerdo en mi primera constelación que hice como de representante, y me dijeron, tú ponte aquí. No me dijeron nada más. Y tú ponte aquí, no sabía ni qué hacía. Y de repente me caigo así como pequeña, me empiezo a ahogar, y representaba a una niña fallecida, ¿no? Y yo, a mí se me debilitaron las piernas y me caí al suelo. O sea, es como, no hay más. Entonces sí, totalmente de acuerdo que es como sientes ahí cosas. ¿Qué pasa con los muñecos? Bueno, primero que nos permite hacer una experiencia reducida, es decir, con los muñecos trabajamos con el elemento simbólico. Los muñecos no sienten ellos, pero sí que es muy curioso. Mirad, yo hoy, por ejemplo, esta mañana he tenido una formación, y entonces yo utilizo esto, que es, ¿sabéis qué es, no? Esto. Y entonces, a partir de aquí, claro, en una constelación necesitamos muchas personas que hagan de representantes. Con los Playmóviles, pues no necesitamos muchas personas. Y pues, mirad, yo aquí tengo mis muñequitos, no sé si los veis, pero Me encanta. sí, es muy, muy bello, la verdad. Y por ejemplo, no sé si lo veis bien, pero aquí, por ejemplo, yo he cogido 3 al azar, y pues decían, pues mira, pues representa tu familia, por ejemplo, y estos pues ponen aquí, ¿no? A partir de aquí, pues decimos, mira, los ponen así, ¿m? Y decimos, vale, ¿quién eres tú? ¿Quién es tu mamá? ¿Quién es tu papá? Por ejemplo, ¿sí? Y empezamos a jugar desde esa interpretación de, mira, tu mamá, por ejemplo, que es esta señora, ¿sí? Tiene una mano levantada. Uy, ¿no? Es como, bueno, yo le he puesto así, pero no sé qué refiere la mano levantada. Vale, la mano derecha. Es la mano derecha, justamente esta mano no la tiene, fíjate, en el otro lado tiene manga, y tiene una manguita y tiene su tal, y en este lado está que no tiene, está como desnuda, ¿no? Este no tiene manga. Bueno, estas interpretaciones que hacemos empezamos a mirar, ¿no? Es como la mano derecha representa la parte más masculina, representa la parte que tiene la direccionalidad. Cuando está, fijaros, una mujer que está totalmente vestida con sombrerito y con todo, ¿sí? Y solo le falta esto. Entonces, ¿qué es lo que le falta de direccionalidad a tu mamá? ¿O porque necesita tener la mano levantada para ser vista, quizás? ¿Sí? Entonces, aquí empezamos a hacernos hipótesis a quién está mirando. Si no está mirando a nadie, o si me está mirando aquí, o si se ponen una frente a la otra, o si, ¿no? Es como todo esto empezamos a darle, a abrir
preguntas e hipótesis como construyendo este relato. También hay una cosa que se ejercita, que es la vibración. O por ejemplo, ahora esta que se está cayendo todo el rato, ¿sí? Y ella se pone y ¡pam!, se va cayendo. Entonces, bueno, todo esto entra a formar parte, igual que en las constelaciones sistémicas, es como entramos en un espacio que es un espacio de información del sistema familiar de esa persona. Y a partir de ahí pasan cosas, es decir, nos llega la información necesaria para que esa persona pueda tener, mirar, es la misma, que se va cayendo todo el rato, ¿sí? Esta mamá se nos va cayendo todo el rato. Bueno, pues se juega con estas cosas, ¿sí? Ahí esa mamá estaba muy debilitada, pobre mujer. Vale. Bueno, lo pongo como ejemplo para decirte, no sé si Arantxa te he contestado, pero también notamos vibración. Es decir, yo, por ejemplo, es algo que entrenamos, así como los representantes podemos sentir, los muñequitos también nos dan vibraciones. Nos dan vibración de densidad, de volatilidad, ¿sí? Incluso puedes tocar el muñeco y sentir a lo mejor una energía muy intensa, mucha rabia, mucho dolor. Toco el muñeco y a lo mejor se me encoge el estómago. Sí, todas estas cosas. Increíble. Totalmente es increíble, dice Arantxa. Sí, gracias. Bueno, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta? Hilda. Garni, me extraña que no hayas hecho tu pregunta. Beatriz, Nancy. Encarna, querida. Nada. Encarna está dándole vueltas a la cabeza. Como la bandeja. Estamos como la bandeja. Sí. Pues yo no quiero que te vayas porque estoy encantada de oírte, la verdad. Pero claro, si nadie más quiere preguntar nada ni nada, pues terminamos aquí. Yo. Lo que pasa es que estaba lejos del celular. Buenas noches. Quería saber si, ¿cómo saber si uno necesita de una terapia de constelaciones familiares? Vale. Mira, primero que nosotros trabajamos siempre es sobre la sintomatología, es decir, los síntomas o aquello que está resonando, ¿no? Y después saber si con constelaciones familiares, con mirada sistémica o con otra terapia, esto es según lo que tú sientas. Al final es como cualquier acompañamiento va a poder darte luz. Pero también debo decir que yo llegué a la mirada sistémica también después de haber hecho mucho recorrido terapéutico, es decir, terapéutico también para mí, evidentemente, ¿no? Pero hay cosas que nos pueden dar una pista. Por ejemplo, cuando tú sientes que en tu familia hay cosas que no son armónicas y que hemos como normalizado, como por ejemplo una mala relación con algún hermano, o que se ha dicho, ¿no? Es como, bueno, pero yo no me, o tus tíos no se hablan, por ejemplo, ¿no? Pero porque hubo un conflicto allí de familia y eso no tiene nada que ver contigo, ¿vale? Pero tú te das cuenta de que a lo mejor con tus iguales es como que tampoco tienes una fluidez, o con tus amistades no acabas de estar bien, o que pides, o que es igual, o que tienes una amiga que es muy demandante, que siempre te pide, siempre, y tú le vas dando y siempre está insatisfecha. Y a ti te cuesta poner un límite. Porque si pones un límite, pues igual se enfada mucho y te deja, por ejemplo, ¿no? O al revés, o tú pones muy claramente los límites y la gente se va de ti muy rápidamente y dices, jolines, es que pues yo soy muy asertiva y yo se lo digo muy bien y tal, pero la gente no lo entiende, ¿sí? Eso da como sintomatología de que hay algo en tu sistema familiar que está no resuelto y que tú vas vibrando con eso. ¿Sí? No sé si te sirve, pero como cosas así. Sí. No, sí, yo, bueno, analizando a mi familia, yo sí
estoy segura que necesito una terapia, no sé, todas las terapias, ¿no? Yo creo que Pero todo. no sé por qué de constelaciones familiares lo he escuchado, se me dio la oportunidad de, ¿no?, de asistir, de tomarla, ¿no?, una vez, pero no sé por qué no me llama, no me resuena, no la entiendo, aunque pienso que sí me haría muy bien, porque mi familia tiene de todo, o sea, secretos. Mi mamá tuvo problemas cuando me tuvo en la barriga, ¿no? En embarazo. Cuando yo nací también, apenas nací también, incluso mis abuelitos me recogieron, ¿no? Y eso a mí me parece que me ha afectado, sobre todo porque lo que viví con mi mamá, ¿no? En el embarazo, Claro, y cuando nací. claro. Entonces yo creo que Seguro. necesito también terapia psicológica de repente. Lo que pasa es que yo lo sé lo que ha pasado, porque me ayudó mucho a estudiar astrología, ¿no? Y eso como que ahí me di cuenta. Y pregunté a mi papá y me contó, porque mi mamá había fallecido ya. Pero el hecho nada más de haber sido criada por mis abuelitos, o feliz, ¿no?, con mis abuelitos, pero no es lo normal, ¿no? Entonces no es lo normal. Claro. Aquí he Entonces, tenido algo. claro. Gilda, en tu caso, por ejemplo, todo lo que estás explicando, bueno, si me permites, simplemente yo siempre digo, no me gusta dar consejos, o sea, no son consejos, sino yo te digo mi opinión y tú, si a ti te resuena, pues estupendo, y si no, pues no pasa nada. Pero más que hacer una constelación sería como un acompañamiento sistémico. Porque el acompañamiento sistémico lo que te permitirá a ti es poder ir colocando poco a poco todas estas cosas, integrando pues desde ese lugar de tener integrado a tu mamá en el corazón, a tu papá en el corazón, a tus abuelos como aquellas personas que te dieron una vida, pero las que te dieron la vida fueron tu padre y tu madre biológicos, ¿sí? Mirar todos los hechos que le acontecieron a tus padres desde ese lugar de que no se nos despierten emociones que son las emociones que son más dañinas, ¿no? Resentimiento, pero también pena y lástima. A veces nos da a veces nos equivocamos cuando decimos, ay, claro, pobrecita, ¿no? Pobrecita, le pasó esto, pobrecita lo otro. Esa es una emoción que, aunque nos parece que nos hace muy buenas personas, lo que hace es debilitar mucho a nosotros y a nuestro sistema familiar, porque no lo honramos su destino y su vida. Entonces, poder mirar aquellos acontecimientos y aquellas personas desde ese lugar, bueno, pues el padre falleció, la madre no se pudo hacer cargo, pero fue así. Pero igualmente les honras su destino, lo que hicieron por ti, los acoges en tu corazón. Y esa es la parte sanadora, ¿sí? En cuanto nosotros hacia nuestros padres tenemos sentimientos, pues eso, de resentimiento, de que a lo mejor, pues bueno, sí, hicieron lo que pudieron, pero yo lo voy a hacer mejor. Yo me creo mejor madre que mi madre. Estas cosas que esto, pensamos que eso estamos libres de sentir, no, eso nos lastra, nos hace estar en lucha, nos hace estar en guerra, nos hace estar... Cuando sentimos pena, pobrecita mamá, lo que sufrió, ahí la estamos deshonrando, no estamos honrando su propio destino. No, estamos como... Y entonces, ¿qué nos pasa? Que nos vamos a relacionar con los demás desde ese lugar. O de pena, pobrecita, ¿no? Entonces, ¿yo soy mejor que otra persona? No es así. Bueno, eso nos lleva a tenernos, pues eso, a desordenarnos y a llevarnos situaciones conflictivas que al final es como, pobrecita, voy a ayudar a esta otra persona y tal, las voy a ayudar, les ayudo, y lo estoy haciendo desde un lugar de carencia. Como estoy desde un lugar de carencia, espero que la vida me compense eso. Y entonces me encuentro como, yo ayudo a todo el mundo, y a mí no me tienen en consideración, no me tienen en cuenta, y yo nunca recibo ayuda. ¿Sí? Entonces ahí es cuando nos sentimos desequilibradas. Cuando eso nos pasa, son síntomas de que hay algo que está desordenado y que a lo mejor viene justamente
pues de esa relación que nosotros hemos tenido respecto a nuestra madre, que a lo mejor es pobrecita madre, ¿no? Y entonces yo ahora pues quiero salvar a todas las madres del mundo. Sí. Bueno, Gilda, no sé si te ha servido, pero yo diría que en este caso sería como hacer eso, no, una constelación es para trabajarte un tema en concreto. Quiero desencallar esto, quiero desbloquear esto, quiero información para desbloquear esto. Y eso te hace... Sí que es cierto que también en las constelaciones, y aquí yo siempre quiero ser como muy cuidadosa en eso, porque en las constelaciones a veces... Yo, por ejemplo, Joan Corbalán, que es la persona que he enseñado antes el libro, él, aunque una persona haya pedido una constelación, si la ve, según como la vea y como la sienta, te dicen, no, no vas a constelar, tú hoy no constelas. Porque a veces es como abrir espacios que después no se va a poder sostener bien, o que la persona no está preparada como para poder trabajarlos. Entonces, en eso hay que ser también cuidadosos y hay que tener, pues eso, lo primero es el bienestar de la persona. Si la vemos que está muy descompensada, no abras ahí un melón que después ella que va a salir de allí como esto ¿no? Es como no voy a entender nada, esto me ha generado todavía mucho más malestar y ahora me voy a mi casa con todo esto y ¿qué hago yo con todo esto? ¿No? Entonces por eso hay que ser también muy cuidadosos en ese aspecto de acompañar. Tal vez por eso no he querido hacerlo inconscientemente, ¿no? Porque estabas notando que no era muy... exacto. Sí, porque mi mamá, bueno, para empezar era inválida, ¿ya? Claro. Por eso que tuvo problemas para tenerme, ¿no? O sea, y mi abuelita también ha sufrido mucho. Y yo llevo el nombre de mi mamá y de mi abuelita. Claro, fíjate. Y yo no he querido casarme. No he querido casarme porque mi mamá, las dos me han inculcado sus cosas, ¿no? Me han hecho tener temor a los hombres. Yo al estudiar astrología o sea, concienticé, ¿no? Pero igual eso está arraigado en el inconsciente. Total. Toda la información que estás dando, Gilda, es justamente toda la información que estás poniendo como eres un ejemplo realmente de cómo llevamos esa carga sistémica en nuestras espaldas y cómo eso a veces nos priva de la fluidez en nuestra propia vida. Por eso es como sanar el pasado para liberarnos del futuro. Fíjate, tú has heredado esa moneda de tu mamá y de tu abuela de los hombres no son buenos para nosotras. Entonces, sanar eso sería como, vale, sí, entiendo que ese fue vuestro mensaje, que esa fue vuestra vivencia, pero eso ya no es necesario para mí. Y dicho así es pero eso hay que trabajarlo, ¿no? Pero el resultado final sería como, eso ya no es necesario para mí. O sea, es como mi fidelidad hacia vosotras. Es más, voy a sanar de nuestro sistema familiar eso que se va repitiendo. Y esa especie de sanación va a pasar porque yo libero y yo decido ahora si quiero realmente tener una relación con un hombre o no. Y lo hago desde un lugar libre, honrando todo aquello que fue. Porque si no, también podrías haber resonado con todo lo contrario. Yo os voy a demostrar que los hombres son para mí. Es más, voy a tener no uno, voy a tener no sé cuántas parejas. Hubieses podido también resonar como una persona que uno, otro. Que eso sería como la misma herencia, pero darle la vuelta a la moneda, que digo yo, ¿no? Es como tú heredaste ninguno, podrías haber heredado él muchos, porque es como yo escojo esa moneda, pero le quiero dar la vuelta. Pero igualmente esa decisión no hubiese sido una decisión desde la libertad, sino desde tu implicación sistémica. Qué maravilla. Siento que se acabe esto. La verdad que sí, es como congraciarse con una oportunidad de poner las cosas como en orden y ahora, aquí y ahora, que es el momento tan apremiante en lo que vivimos y que se dé la circunstancia. Es súper interesante. Muchas gracias, Hilda. Ahora y aquí, lánzate. A ser libre, merecemos ser felices. Qué maravilla, la verdad, me encanta. Siento tener que despedir, Rosa, y a todas las demás, de verdad que muchísimas gracias. Una charla preciosa, de verdad me ha encantado y te comprometo a una futura
para que nos dé una charla. Vale, pues Pues muchísimas estaré encantada. felicidades Muchas gracias. de fiestas, Rosa, de verdad. Felices fiestas. Has dado con tu Mm. misión en la vida. Nosotros hablamos del Tikkun, nuestro destino en la vida, estudiamos Kabbalah, y creo que tú lo tienes muy claro cuál es el tuyo, la verdad. Pues gracias, gracias. Gracias, muchísimas gracias.